Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento. Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presento a mi compañero de micrófono, Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. ¿Cómo te encuentras hoy, Alan? ¿Cómo estás? Muy bien, Pepe, muy emocionado de traer un nuevo tema otra semana y ya con bastantes ansias de empezar. Sobre todo porque se nos atravesaron algunos inconvenientes ahí en cambios de administración de UDG Space. Esténse atentos, yo creo que para cuando escuchen este podcast ya sabrán de la nueva directiva y todo eso. Entonces estábamos junta tras junta ya queriendo grabar y nomás no se podía, y una cosa y otra. Entre eso, el Omicron y... Sí, y el fabuloso invitado que traemos hoy también ahí nos está esperando. Decía, ya leí como 900 libros del tema. Ya quiero Les quiero presentar a Gerardo Talancón, miembro también de UDG Space en el área de cohetería. Más específicamente se encarga de las bahías de electrónica porque es estudiante de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica también. Allá estuvimos en Tijuana representando a Guadalajara en el ENICE y en el Latin American Space Challenge de Brasil. Total, es que ya somos guerreros de camino. ¿Cómo te encuentras, Gerardo, hoy? ¿Qué tal? José, Alan, un gusto estar aquí. Qué bueno es tenerte ya aquí con gusto. Y nosotros ya veníamos platicando de este tema, Alan y yo, que le traíamos ganas y lo que sea. Y obviamente ellos dos le traen más ganas porque es un tema muy abocado a lo que ellos estudian. Platíqueme primero por qué tanto gusto por ese tema, así como muy a lo personal. Incertidumbre, yo creo. Es que es un tema que se sabe, o sea, a pesar de que tiene tanto tiempo, se sabe poco. Se sabe muy poco y tiene muchas aplicaciones y cosas muy interesantes que pasan dentro de los superconductores. Exacto, qué bueno que lo mencionas. Y ahora, justo que ahorita lo estás mencionando, yo creo que ahora sí ya podemos dar la pauta a que vamos a estar hablando el día de hoy. Y es que sí, público querido, Spoiler. el día de hoy vamos a estar hablando sobre el quinto estado de la materia, los superconductores. Sí, bueno, sí se relaciona mucho con el condensado Bose-Einstein. Y primero, para tratar de entender, yo quisiera que nos fuéramos un poquito, antes de entrar a superconductores, que habláramos de conceptos un poco más cercanos hacia nosotros, sobre corriente eléctrica y resistencia, para después abordar el tema de superconductores, ¿les parece? Claro. Excelente. Entonces, si me quieren decir, ¿cómo entienden ustedes la resistencia o con qué metáfora podríamos utilizar el hablar ¿Sacamos de la ley de Ohm? Si quieres. Nos vamos a decir que hay que hacer cálculos. Bueno, déjenme empezar yo, ya si no ustedes me corrigen, ¿eh? Según yo entiendo la resistencia como esta característica de los materiales conductores que detienen el flujo de los electrones. A grandes rasgos se podría entender así. Hasta ahorita, la mayoría de conductores que tenemos en el cableado eléctrico, en tu computadora, en tu celular, en la plancha con la que dejas tu ropa bien dobladita y marcadita y todo eso, tienen resistencia, hay mucha pérdida de energía. Estaba leyendo precisamente en la mañana una noticia de CFE que hay mucha pérdida de energía que no se capitaliza o no la marcan a la hora de que la cobran el servicio de Comisión Federal de Electricidad. Pero de esta pérdida de energía, el 80% tiene que ver con un error sistemático. Es decir, errores en el cableado en cuanto a suciedad, en cuanto a que se calientan y en cuanto al propio material. ¿Qué me pueden ustedes comentar también de este asunto? Es correcto. Nuestro sistema de distribución de energía que tenemos actualmente pierde mucho de esa energía en forma de calor, ya que tenemos lo que se llama el efecto Joule. Básicamente es lo que sucede. Uh-huh. Ay, se me olvidó. Aquí, en lo que Gerardo más o menos refresca su memoria,
les podemos compartir que en todos los sistemas, al menos electrónicos, se necesita energía. Esa energía, al pasar por un material que debe, tiene que ser conductor para poder hacer su funcionamiento, pasa un efecto donde cierta parte de la energía se pierde en potencia y esa potencia es representada como calor. Y eso es algo que pasa en todos los materiales porque todos los materiales presentan una resistencia. Y esta resistencia, como decía Pepe, es la oposición al flujo de electrones. Pero yo creo que aquí la pregunta interesante es, si esta potencia es por lo que a nosotros nos cobran tanto en la CFE y por la que de repente ahorita, como decía Pepe, hay muchas pérdidas, ¿qué pasaría si tuviéramos un material que no presentara ninguna resistencia y todo se fuera sin disipar ningún calor? Eso, qué buena pregunta lanzaste, Alan, y sobre todo porque para quien está comenzando a aburrirse y decir, ay, van a hablar de cables y de Comisión Federal de Electricidad, créanme que al final de este capítulo vamos a hablar de coches voladores y patinetas voladoras. Así es que el tema de superconductores es tan chingón, tan profundo, abarca tantas cosas que poco a poco vamos a ir desenrollándolo aquí para que lo vayamos entendiendo. Y la primera pregunta que nos hace Alan es muy válida. ¿Qué pasaría si tuviéramos un material que no ofreciera resistencia? Y precisamente de eso van los superconductores. No sé si ustedes quieren ya decir qué es un superconductor. Y ahorita yo voy a tratar de hacerme pelotas yo como físico con la teoría del campo de Higgs, lo que es un campo y eso. A ver si no me hago muchas bolas, voy a tratar de usar metáforas. Pero bueno, mientras ustedes cuéntenme qué es un superconductor y que nuestros oyentes sepan. Bien, bueno. Fíjate, bueno, al menos antes de pasar con un superconductor, me gustaría plantearles otra pregunta. Se supone que tenemos la ley de Ohm que dice que el voltaje es igual a la corriente sobre la resistencia. Ajá. ¿Correcto? Pero si no tenemos resistencia o la resistencia es cero, esto podría tender a infinito. Entonces, si tenemos este material, ¿no estamos rompiendo esta ley? No. Ahorita vamos a checar. Échale, Jera, ¿qué ibas a decir? No, precisamente lo que hablamos, como no hay resistencia, es que lo que pasa, ya podemos empezar a hablar de semiconductores, ¿verdad? Claro. Adelante. Bueno, en términos sencillos, un superconductor es un material que no tiene ninguna resistencia, ninguna oposición. Normalmente en nuestros conductores normales se pierde la energía porque los electrones rozan unos con otros, lo que causa calor, lo que causa que perdamos mucha de esa energía ahí. Entonces, al no haber ese rozamiento, al tener un material que no tenga rozamiento entre los estos, pues sí, técnicamente tenemos una energía que si la empieza a fluir por ahí, no para, nada la para, porque no tiene por dónde disiparse. Exacto, entonces prácticamente es un superconductor. Voy a tratar de poner una metáfora un poco más como común. Imaginémonos que todos estamos en una fiesta, estamos de fiesta y que Alan, que es la corriente, no porque sea corriente, sino porque así lo vamos a denominar ahorita, ¿Qué pasó? él es la corriente, que supongamos que él tiene que atravesar toda la fiesta de un lado a otro y solo atravesando la fiesta puede hacer funcionar el motor, es decir, él es la electricidad y la fiesta es el medio por el cual va a atravesar, es por así decir el cable. Entonces, mientras todos están en la fiesta moviéndose y bailando, Alan tarda, pongámosle unos 2 minutos, aunque si es un concierto de Rammstein o de Bad Bunny, va a tardar unas 5 horas en atravesar el mismo lugar. Depende la cantidad de materia, pero también la presión entre la materia y también tiene que ver la actividad de la materia. Las vibraciones, los átomos siempre están vibrando. Entonces, dependiendo a eso se le denomina temperatura, a partir de algún rasgo de la termodinámica y de la entropía, de la segunda ley de la termodinámica. Cuando hay mucha temperatura es porque hay mucha actividad de vibración dentro de los átomos. Es como esta fiesta que está en culmen, están todos bailando, todos brincando de un lado para otro, escogiendo parejas y lo que sea, y entorpecen el caminito de Alan. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera un control remoto en donde voy bajando la actividad de la fiesta poco a poco, hasta que se convierta en un concierto de Ricardo Arjona o de Cerati, en donde todos están sentados en sus mesas y tranquilitos, casi congelados, es decir, un mínimo de temperatura? Entonces, evidentemente, Alan va a poder cruzar esta fiesta en breve. De hecho,
entre más quieta esté la gente, más rápido Alan se va a poder mover, o más bien va a alcanzar su máxima velocidad posible, porque Alan tampoco es Flash. Tiene un cierto límite de velocidad, pero lo va a poder alcanzar más fácil. A esto se refiere un superconductor, o por lo menos un material congelado. Siguiendo tu analogía, mi buen Pepe, Ajá, ajá. lo que pasaría dentro de un superconductor, suponiendo que estas personitas sean los electrones, Ajá. serían, haz de cuenta que se empezarían a bailar, pero en pares de personas y coordinados. A eso iba yo, porque a lo que yo había dicho al principio, solo eso pasaría con cualquier conductor si lo congelas. Pero hay un fenómeno, el de la superconductividad, que pasa una cosa todavía más como memorable. Suponemos que esta fiesta la llenamos de mujeres y de chicas, y por lo tanto, como Alan está bien guapo, todas estas mujeres y chicas que son los fotones, la energía fotónica que ronda alrededor de los átomos, van a ir a buscar a Alan, le van a entorpecer el camino. Sí, pero entonces como Alan es demasiado para tantos fotones, va a llegar otro galán, como por ejemplo Gerardo Talancón, que también es otro electrón, y va a ir a donde están las chicas, que es alrededor de Alan. Por lo general, Gerardo, que es electrón carga negativa, y Alan, que es carga negativa, se repelerían normalmente, pero por el hecho de que haya un montón de fotones ahí o de chicas, en esta ocasión pueden hacer equipo, a eso se le llama el par de electrón de Cooper, porque hacen equipo para juntos poder mover la marabunta, una de las mesas, y dos, moverse con las chicas. Y aquí es donde viene mi explicación del bosón de Higgs. Apenas en el 2018 tenemos el descubrimiento del bosón de Higgs. Es este campo bosónico. La diferencia entre un bosón y un fermión, Alan, antes de pasar a lo del Higgs, si quieres contarnos, tú que la tienes así bien refrescada. Muy bien, bueno, aquí cuando vamos a hablar sobre estas partículas, en todo este funcionamiento de los superconductores, tenemos que tener en cuenta dos partículas en específico. En este caso, los bosones son unas partículas portadoras de fuerzas fundamentales de interacción. En otras palabras, pues son las encargadas de hacer estas interacciones como la gravedad, la interacción electromagnética, la interacción nuclear fuerte y la débil. Pero en este proceso no solamente tenemos los bosones, también tenemos otras partículas que se llaman fermiones. Estas partículas las podemos relacionar con la materia bariónica o la materia ordinaria, que básicamente es toda la materia que nos rodea y podemos ver, incluidos nosotros mismos. Así es, los átomos, los electrones, los protones, esos son los fermiones. Pero yo estaba hablando de Higgs, que es un bosón. Imagínense que todo el universo está compuesto de partículas según el modelo estándar, cabe aclarar. El modelo estándar ve aquella parte fundamental de la realidad como partículas. Entonces las partículas bosónicas son esta manera en que nombramos a las fuerzas. Hay 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, que es la que hace que los planetas estén juntos; la electromagnética, Sí. que es la que hace que los electrones orbiten alrededor del átomo, y es la que hace que un elemento químico absorba o tire electrones y se forman los elementos químicos, el agua, el oxígeno, las moléculas, por así decirlo. Y luego tenemos la fuerza débil y fuerte. Esas están al núcleo del átomo. Bueno, acabamos de descubrir el bosón de Higgs. ¿Qué es el bosón de Higgs? Es también otro campo cuántico que es a través del cual, el mecanismo a través del cual el vacío cuántico puede dar o quitar masa. Es algo complicado de explicar para un capítulo y yo creo que se me decía toda una serie para explicar lo que es el bosón de Higgs. Pero en este sentido, cuando se empieza a generar mucha masa, el bosón de Higgs o la absorbe en su campo y luego la entrega a alguien más. En la analogía de la fiesta que estábamos diciendo, en donde tenemos a Alan, que es un electrón, y a Hera, que es un electrón, pero se aliaron como par de Cooper para poder moverse entre todas las chicas que andan tras de ellos, y estas chicas son los fotones. Si ustedes se acordarán, según la ecuación de Einstein, energía es igual a masa por la velocidad de la luz. Bueno, cuando muchos fotones se juntan o cuando muchos fotones están unidos, generan bastante energía, pero el bosón de Higgs se encarga de convertirlos en masa. Al hacer este mecanismo, el bosón de Higgs está dejando aún más libre al par de Cooper, porque hagan de cuenta que es como si tomara a las chicas y les dijera: ustedes siéntense en esta mesa, ustedes siéntense en esta mesa porque ya son muchas. El bosón de Higgs es el policía que se la pasa dando lugares en la fiesta.
se la pasa sentando a las personas, cada mes es un átomo, por así decirlo. Entonces el bosón de Higgs va acomodando a las mujeres o el fotón, la energía en los átomos, y así como Alan y Hera ya quedaron unidos porque están con la emoción de las chicas de la fiesta, ya se pueden mover de un lado a otro más libremente. Esto que les estoy diciendo es exactamente el fenómeno que se le llama superconductividad. ¿Por qué? Porque todos los materiales al congelarse tienen esta posibilidad de conducir más fácil la corriente, pero los superconductores no necesitamos congelarlos a 0 grados Kelvin. Esto es lo bonito de los superconductores, que incluso sin que estén tan congelados, gracias al mecanismo de Higgs, que les retira a las mujeres y ordena las cosas, entonces este tipo de materiales tienen tal configuración que antes de llegar al grado absoluto de temperatura, tienen este efecto de que dejan pasar fácil la corriente. Y ese es el gran hallazgo que se dio por ahí de 1911, si mal no me recuerdo, ¿no? Algo que me puedan comentar de aquel hallazgo histórico que se hizo que pasó desapercibido para mucha gente. Bueno, a mí ahorita me surgió una gran pregunta, Pepe. Entonces me estás diciendo que este fenómeno de los superconductores no solamente rompe la ley de Ohm, por así decirlo, sino que también nos permite tener polos opuestos que te atraigan. Bueno, esos son los pares de Cooper. Física Obviamente, cuántica. física cuántica, exacto. No lo entiendas. No intentes entender. Lo que está diciendo Gerardo es muy cierto. Comprender el funcionamiento de física cuántica es difícil. Hay unas teorías que se llaman lógicas cuánticas, en donde entre lo verdadero y lo falso hay un infinito, una integral infinita, en donde te integra casi verdadero, un poquito menos verdadero, mucho menos verdadero, y luego casi falso, mucho más falso. Y es toda una gama de probabilidades entre lo verdadero y lo falso. Así es que nosotros podamos entender un mundo de probabilidades en donde las cosas son probablemente verdaderas o falsas, de acuerdo a cuando colapsa una función de onda, créanme que nos vamos a volver locos, ni siquiera nos vamos a poder poner de acuerdo. Esto De es a hecho, lo que yo le diría, no preguntes, solo gózalo. de hecho, algo curioso de los superconductores es que prácticamente están clasificados como en dos partes, ¿no? Los que sabemos más o menos cómo funcionan y podemos explicarlos, por ejemplo, por esta teoría de Cooper, y hay otros grupos que no sabemos cómo funcionan, pero funcionan. Y es algo que podemos probar, pero no sabemos cómo. Exacto, es Es muy como parecido cuando vas a también. entregar una práctica, ¿no? Y de repente no sabes cómo, pero funciona. Ahí Sí, está. todavía no comprendemos la cuántica y muchos misterios que nos aguarda más allá del modelo estándar que nos explica el universo, pero funciona. Es decir, sabemos que si hacemos esto y hacemos el otro, obtenemos tal resultado. No sabemos cómo ni por qué, pero lo que sabemos es que si seguimos estos procedimientos y estos pasos, obtenemos esos resultados. La cuántica prácticamente ahorita está en ese nivel. Aplicas esta ecuación y obtienes esto. Aplicas esta otra ecuación y obtienes esto. ¿Y por qué lo digo? Ahora se usa mucho la palabra cuántica de que sabores cuánticos, olores cuánticos, vibraciones cuánticas, tu karma cuántico, tus chakras cuánticos, todo queremos hacerlo cuántico, pero no se confundan. Cuántico no es sinónimo de magia. Cuántico es sinónimo de algo que no comprendemos, pero que tenemos medido. Sabemos exactamente si hacemos una cosa u otra en lo que puede colapsar en una cosa o en otra. No es algo mágico, es algo que no comprendemos, pero es algo que podemos utilizar. ¿Por qué lo digo? Si los ingenieros y los científicos no supieran usar la cuántica, no tendríamos el DVD que se usa con láser. Nada más ahí, desde el láser, desde la tecnología láser, es porque se aplicó la cuántica. No tendríamos el horno de microondas, no tendríamos el celular, las pantallas de plasma, el touch. Todo eso tiene que ver con cuántica. Entonces, para que no crean que los científicos no entienden nada de cuántica, más bien no la comprendemos, pero sabemos cómo funciona. Se parece mucho, por ahí de los 80s, decíamos los que éramos más machistas que actualizados o autoeducados, decíamos que a las mujeres no las entendíamos ni las comprendíamos, pero sabíamos más o menos las reglas que hay que jugar, ¿no? Darles la razón y quererlas mucho. Y con ¿Sí? esas dos reglas podíamos convivir muy a gusto, prácticamente. Entonces con la cuántica nos funciona igual, tenemos ciertas reglas, ciertas ecuaciones, a veces no podemos comprender, pero bueno, sabemos cómo utilizarlas.
Y en la superconductividad, como nos decía Gerardo Talancón, hay superconductores, unos desconocidos, pero unos muy conocidos, ¿no? Los superconductores han sido merecedores, o este tema han sido merecedores, de 8 premios Nobel, y se esperan más. ¿Por qué? Porque cada que se descubre un superconductor es wow, como se rompe el hito. Me parece que el más reciente fue este que descubrieron de grafeno rotado, ¿no? Ah, sí. Que ya se Sí. volvió moda el estar rotando materiales. Sí, bueno, grafeno, ¿qué nos pueden decir grafeno? Yo no me acuerdo exactamente, o sea, sé que se está usando mucho, pero yo que no me especifico en materiales, no tengo mucha idea de lo que es exactamente. Bueno, específicamente hablando de esto del grafeno rotado, haces láminas de grafeno unidimensionales. Es decir, tienen el grosor de una partícula. Ajá. Y cuando pones dos láminas, puedes decirlo, una encima de otra, y las giras un poquito, crean nuevas estructuras cristalinas, que es lo que están dando a nuevos superconductores. Está bien interesante esto. Sí, oigan, interesante, sobre todo porque si pueden rotar estas láminas unidimensionales, están haciendo el trabajo que harían los policías en la fiesta, ¿no? Ordenar las cosas de tal modo que generen este efecto superconductor. Y hablando de materiales superconductores, uno de ellos es, bueno, uno de los experimentos que se hizo, según un artículo de Gizmodo por Jorge Miguel, fue meter una pequeña cantidad de gas en una cámara de vacío de átomos de rubidio y lo enfriaron a una temperatura con pocas millonésimas de grados Kelvin por encima del cero absoluto, y con eso lograron este estado cuántico que podemos incluso ver como para un superfluido. Ahora lo interesante, un superfluido, que estás hablando de los fermiones, ¿no, Alan? Su superfluido y superconductores son muy, muy parecidos, están en el casi mismo principio. Ah, sí, ¿y el superfluido en qué aplicaciones tiene? Cuéntame. Ahí sí te fallo. Ahí sí te fallo, yo también. Ay, sí, me fallé. Bueno, vamos a hablar de las propiedades de los superconductores, que creo que son bastantes. ¿Aplicaciones? Sí. Bueno, bien, ya lo decías. Pues una de las Levitación. aplicaciones principales pues, es reducir costos energéticos, Ajá. quitar todas esas pérdidas por calor y además, bueno, el efecto que a mí me parece uno de los más interesantes es el llamado efecto Meissner. Ay, qué bonito efecto, sí. Pues que con el que prácticamente si tú acercas un imán a un superconductor en estado superconductor, él atrapa los campos magnéticos alrededor de él. Haz de cuenta que Ajá. giran alrededor de él y los atrapa. Ajá. Entonces quedan como anclados a los campos magnéticos, con lo que obtenemos levitación. Genial, levitación, exacto, y a eso queríamos llegar también, que les prometí. Con este efecto Meissner, los superconductores podrían lograr, bueno, un tren más eficiente levitando, carros voladores levitando, patinetas levitando. De hecho, En la se actualidad puso se de... está desarrollando un proyecto, creo que en China o en Japón, sobre un tren, y es bastante eficiente porque al levitar no presenta ninguna fricción. Exacto, no hay ninguna resistencia, entonces pues, la velocidad que puede alcanzar es incluso peligrosa para un ser humano que vaya adentro, yo creo. El cielo ya no va a ser el límite. El cielo, exacto. Luego algo bien Imagínate, interesante de este efecto es que además tiene un efecto de anclaje. Entonces no solo levita. Entonces si tú volteas, podrías tener por ejemplo, un tren de cabeza o un tren que vaya por una pared y funcionaría exactamente igual. eso es súper genial. Y lo que yo iba a decir es que imagínate que te hacen una cancha de básquet superconductora y tú te pones un cinturón superconductor y andas volando en la cancha de básquet, literal. Qué genial. Deportes del futuro. Deportes Visionario, del futuro. Pepe. Ya si se nos viene el juego este de Harry Potter, ¿cómo se llamaba? ¿El Quidditch? El Quidditch, ahora sí, porque no van a ser... imagínate una escoba que funcione con superconducción levitando en un campo de superconductores. O sea, prácticamente estaríamos volando y jugando, haciendo deporte así. ¿Sería Pero ¿qué tan...? posible un lanzamiento de un cohete con este método? Fíjate que es diferente la propulsión Sí, a la es diferente. levitación. Yo pensando Totalmente por la distinta. velocidad que se podría alcanzar. Podríamos hacer, fíjate, podríamos ganar impulso
si hacemos una pista enorme como rampa, unos Ajá. 45 grados, una pista kilométrica, pero de todos modos tendría que tener un propelente que lo impulse, que vaya en contra de la aceleración de la gravedad. Acuérdate que la velocidad de escape son 11 punto y algo Ujú. metros sobre segundo. Entonces, obviamente, gracias a la levitación podría alcanzarla más fácil, sin resistencia al piso, pero sigue estando la fuerza contra la gravedad y la resistencia al aire. Mira, Entonces, pero una forma que podrías obtener propulsión es con otra propiedad de los superconductores, es que funcionan muy bien para hacer electromagnetismo. exacto. Así. Entonces podrías tener unos generadores iónicos, por ejemplo, muy fuertes. Sí, Ahí tienes tu propulsión. esa Sí. propulsión iónica sería, o sea, lo que habíamos visto en el capítulo de la novela de Hail Mary, donde se impulsaban con luz, Y de lo que acá probablemente vamos a hablar poquito en otro capítulo. y estamos preparando un capítulo de propulsión de cohetes, propulsiones raras que tienen los cohetes, y ahí vamos a hablar precisamente de la propulsión iónica. Eso sería posible con la superconducción, pero no nomás eso, no nomás alcanzaríamos el futuro levitando. Por ejemplo, yo lo digo porque a mí me chutó la cabeza cuando rompieron el nuevo récord de superconducción hace algunos meses. Lograron la superconducción a 15 grados centígrados. Imagínense eso, superconducción a 15 grados centígrados. Es decir, se ¿Pero a qué supone que presión? tenían, pero ajá, exacto, a una presión igual a la del centro de la Tierra. Sí, Me mataste. Yo quería primero emocionar a sí. los oyentes y luego Es decirles que, que se ocupa mucha presión. es que hay mucho clip ahí con eso, sí, yo he caído demasiado. Nuevo Ya sé. superconductor que Sí, funciona a temperatura ambiente y te metes bien emocional el artículo, pero necesita 3 veces la presión de la Tierra, del centro de la sí, Tierra. exacto. Nomás. Ese es el meollo del asunto, pero bueno, ya se está avanzando. O sea, cuando se descubrió por ahí de 1911 de este holandés, cuando se descubrió en aquella vez, lo hizo a 4 grados Kelvin. Y para obtener esa temperatura tan baja de 4 grados Kelvin, casi el cero absoluto, se necesita, creo que helio y otros componentes. O sea, gastas muchísima más energía para enfriar el material y convertirlo en superconductor que la que vas a obtener después por la superconducción. Ese Al era el menos problema, en este momento. claro. No, y en aquel momento fueron 4 grados Kelvin, luego brincaron a 200 y luego se han acercado poco a poco al cero de los grados centígrados, por así decirlo. Ujú. O sea, donde no se necesita. La vez pasada, de manera estable, se acercaron a menos 30 grados centígrados sin tanta presión. Y ya menos 30, un superconductor a menos 30 grados centígrados, ya no es tan costoso enfriarlo a esa temperatura. De todos modos sigue siendo bastante costoso. Pero a lo mejor ya en la Antártida ya podrían estar montando un laboratorio de superconducción allá. Claro. Oye, Con ese. Pepe, ¿sabes Ajá. cuál es un muy buen ejemplo de superconductividad que no A hemos ver, dímelo. mencionado? Cuéntamelo. ¿Te suena el Gran Colisionador de Hadrones? Ah, claro. Ahí, sobre todo porque, como nos decía Gerardo, ayuda mucho a generar campos magnéticos intensos, grandísimos, de ¿cómo se llaman? Teslas, ¿no? Los campos magnéticos. Tan grandes que, que pueden más rápido y eficiente acelerar las partículas y colisionarlas. De hecho, en diciembre, 31 de diciembre, se anunció que el tokamak chino East, estabilizó plasma durante un tiempo récord de 1056 segundos. Estabilizar un plasma, el plasma es prácticamente la fusión de hidrógeno, es lo que hacen las estrellas en su núcleo. Entonces, mantener estable ese plasma durante 1056 segundos fue un hito histórico que se rompió el 31 de diciembre. El tokamak es un experimento que está tratando de confinar plasma y lo confinan a través de campos magnéticos súper potentes. Entonces, esa es una gran aplicación. Obviamente el ITER, el experimento del ITER de Europa, es el que está buscando hacer fusión ya prolongada y usable. Y el tokamak solo es como un laboratorio pequeño donde se hacen los cáliz. Pero miren, se obtuvieron 1.73 gigajulios de energía en plasma durante esos segundos. Obviamente fue unos segundos, pero Ujú. prácticamente es hacer el sol en nuestra planeta Tierra y es gracias a estos avances de superconducción. Ahora, que la gente no se asuste, esta fusión de hidrógenos que se fusionan en helio, entonces al fusionar el helio se genera energía, la energía se libera, se genera masa y la masa se libera en forma de energía y esta energía es como, prácticamente es el horno de las estrellas, ¿no? Es como lo del sol. Pero aquí es diferente que la fisión.
La fisión es la de la bomba atómica. La fusión, si algo sale mal, se desconecta un cable, se chorrea algo, se rompe algo, deja de fusionar. Deja de fusionar los dos átomos de hidrógeno, por lo tanto no pasa nada. Sí, aunque para fusión. Vamos rompiendo mitos. La Y fusión es aunque fue, segura. sí, la fisión también ya es bastante segura. La fisión nuclear. Y la Sí, fusión nuclear mucho más segura. De hecho, en China están investigando el torio enriquecido, creo que es torio 46, si mal no recuerdo, y manejar el torio es muy seguro porque no pasa nada con él, no explota ni nada. Después lo empiezan a enriquecer para convertirlo en uranio o en plutonio, pero lo peligroso es el enriquecido, pero ya está bastante controlado. Evidentemente con las tecnologías de ahora no se podría, sería muy difícil que se produjera un accidente como el que se vivió ahí en Chernobyl, allá Además de cerca. que debemos de recordar que el accidente de Chernobyl fue en parte por una negligencia en la construcción de las instalaciones para no proporcionarles el sistema adecuado para prevenir ese tipo de accidentes. Sí, así es. Por Después quererse estaría ahorrar en bonito los que pesos. hiciéramos un capítulo, fíjate, de Chernobyl, explicando todo eso. vamos a Veracruz, a Laguna Verde, a grabarlo allá. ¿Por qué a Veracruz allá? En ¿Por Laguna qué? Verde, creo que es el único que tenemos aquí en México, Ah, de fisión, de sí. visión. De hecho, sí es el único. Yo estuve buscando cuando entré a física, me interesaba la fusión nuclear y no encontré nada de fusión nuclear. Creo que el más cercano es un experimento parecido al tokamak de China, que se está haciendo en Chile. Pero pues bueno, Chile no es México. Está todavía retirado como para estudiar por allá. Sí, Tal vez en algún futuro México se anime a hacer más plantas nucleares o algún experimento de fusión. sí, interesante. Es Sería, tema para todo un podcast, es la fisión y la fusión. sí, hombre, aquí seguido tocamos temas y prometemos, de hecho yo había regañado a Alan porque promete capítulos, pero es que la verdad es que tocamos temas que no se pueden profundizar todos en un solo episodio, pues es muy difícil porque la verdad es que sí están bastante largos. A que conste, el día de hoy yo no he prometido ninguno. Yo sí. Ya llevo como 2 o 3 podcasts que no prometo ninguno y creo que se está Y, soltando. No sé y yo, ustedes, audiencia, pero yo creo que el regaño es de otro. sí. Bueno, pero yo sí los estoy anotando, ¿eh? Ah, bueno. Para irlos grabando después. Hablando Sí, de anotar, fíjate que me quedé con la duda con los superfluidos y ajá. ya encontré 2 aplicaciones bastante interesantes. A ver, cuéntanos. Por ejemplo, los superfluidos son utilizados para los giroscopios de alta precisión que permiten la observación y medida de algunos efectos teóricos de la gravedad. A ver, ahí, ahorita ya me puse, también me quedé pensando en mi mente Ajá, y volviendo a los superfluidos, bueno, ¿qué pasa con los superconductores? Estos pares de Cooper se comportan como bosones. Los bosones ajá. son estas cuasipartículas que pueden prácticamente ocupar el mismo espacio. Ujú. Entonces, en un superfluido, quiero imaginar que está pasando lo mismo. O sea, las partículas están ocupando el mismo espacio y casi que pueden atravesar prácticamente lo que sea. De hecho, es justamente al revés en los superfluidos, porque en los superfluidos, a lo que yo tengo entendido, la partícula que está generando el efecto son los fermiones. Y en los fermiones no pueden existir dos en el mismo estado cuántico, mientras que en los bosones sí. Ajá, y algo ahorita que comenzaste los fermiones, volviendo a los pares de Cooper, los electrones que hay son fermiones, no pueden ocupar el mismo espacio. Mas, sin embargo, cuando se hacen en pares, forman este bosón que sí pueden. Es algo está Ujú. bien interesante eso. Sí, tal cual. Sí, volviendo a la analogía, es lo que decía de que los dos electrones, una no se pueden unir, no se podrían unir y no podrían moverse juntos. Pero bueno, gracias a esta interacción con los fotones y con el campo de Higgs, se comportan como bosones, es decir, se mueven juntos e incluso se mueven alrededor de los fotones y alrededor de los átomos. Es un fenómeno que comprenderlo, lo estamos dando una analogía muy burda. Si nos escucha algún experto va a decir que estamos diciendo mentiras. Si alguien está interesado en cosas más técnicas, hay chutes en cualquier librito de cuántica y luego pares de Cooper, pero como analogía funciona, pues, Y para aparte, entender más o menos el funcionamiento. es una de las muchas explicaciones que hay, porque
como decíamos, los superconductores y todo esto, la cuántica es todo un mundo muy difícil. Sí, Bastante. y se presta a diferentes interpretaciones, pues. ¿Cómo explicar que estás en un lugar, pero no estás, y a la vez estás en dos lugares al mismo tiempo? Pero si te ven, ya nada más estás en uno. Sí, son Entonces, cuestiones difíciles de ¿sabes explicar. cuál Ajá, sería un muy buen tema para otro podcast? Y ahora sí me voy a atrever a decirlo. dale, La teoría del vacío del superfluido. interesante. Esta teoría describe el vacío como un superfluido y es una de las teorías que intenta crear modelos para unificar la mecánica cuántica y la gravedad. Fíjate que modelos que intenten crear, unir la mecánica cuántica y la gravedad, hay un montón. De hecho, le llaman, hasta ya tienen etiquetas, ¿no? Teorías MON, en donde posiblemente cambiando un poquito la gravedad, se cambian un montón de cosas. Es por poner un ejemplo. Sabemos que la masa de los cuerpos, se atraen con el cuadrado de la distancia, pero este tipo de teorías tratan de investigar y qué pasaría si ese 2 que forma el cuadrado de la distancia fuera un 2.0000000001. O sea, que no sea exactamente al cuadrado, sino un poquito más diferente. Tal vez, ahí desarrollando las ecuaciones, podrían explicar la aceleración del universo, que se está expandiendo aceleradamente, o podrían explicar otras cosas, y a nivel nosotros normal, macroscópico, pero aquí a nivel de la Tierra, vemos que funcionan como el cuadrado de la distancia. Y a partir de ahí se generan un montón de teorías más. Está teoría cuántica de lazos, teoría esta que dices del vacío del superfluido, está teoría de cuerdas, y en teoría de cuerdas está teoría M, teoría conforme de no sé qué, y teorías, un montón de cosas, porque evidentemente las personas quieren tratar de entender, de completar el cuadro de comprensión, porque hay un gran vacío entre la cuántica y la gravedad. ¿Y de qué sirve comprenderlo? Al final tiene tantas aplicaciones comprender cada pequeño fenómeno. Nadie se iba a imaginar que cuando comprendieran la cuántica íbamos a tener celulares, computadoras, láseres, en aparatos de medicina, los más avanzados son gracias a la cuántica también. Entonces, a veces comprender el universo nos ayuda a utilizar todas las tecnologías. De hecho, si no se hubiera descubierto la superconductividad, los aceleradores de partículas todavía no se podrían fabricar porque utilizan superconducción y utilizan este tipo de fenómenos para poder generar esos campos magnéticos tan grandes. Y no habríamos descubierto el bosón de Higgs y no podríamos explicar un poquito más cómo funciona la superconducción. Todo como que todo se va enredando, ¿no? Una cosa con otra se va enredando. Poco a Proactivo poco el todo día. está conectado. Cuando no quieran comprar una apuesta, digan que van a pagar el día que es la relatividad se une con la cuántica. Uf, Cállate porque mañana sale un genio y la une. No es que tenían una apuesta Hawking y, ay, no recuerdo quién era el otro científico. Tenían una apuesta a ver si los agujeros negros eran un objeto físico o solo era un objeto salido de las ecuaciones matemáticas, y apostaron una suscripción a una revista. Hawking apostó en su contra, o sea, él estaba investigando agujeros negros y él creía que existían, pero apostó a que no existían, porque dijo, si no existen, gano la revista, la suscripción de la revista, y si sí existen, pues gana mi investigación. Nada tonto, Stephen Hawking. Y evidentemente, pues rápido se descubrió que sí existen los agujeros negros, que son objetos físicos, no nomás resultado de la teoría matemática. Entonces, tengan cuidado con las apuestas que hacen sobre la ciencia, porque cuando menos piensen, alguien descubre algo. tendré que pagarlas. Sí, eso es bastante complicado. No sé si quieren agregar algo más de las aplicaciones de los superconductores. Alan, ¿tú has visto que se maneja el tema de superconductores en ciencia ficción, tú, Gerardo? Mm, Mm, no, pero fíjate que hablaste de otras aplicaciones. Hay una aplicación que se me hace bien interesante, pero que al parecer no funcionó bien. Ajá, La intentaron usar precisamente para hacer como semiconductores. ¿Sí sabes cómo funciona un semiconductor más o menos? más o menos sí, pero recuérdanos. O sea, un semiconductor es un material que según cómo lo dopes, según las características intrínsecas que pueda tener, o es conductor, o es
o es aislante. Ajá. Entonces, partiendo de eso, que han intentado hacer ya computadoras queriendo hacer transistores con superconductores. ¿Cómo está esto? Los hacen superconductores, los hacen del estado superconductor a no superconductor. Entonces ya tienes ese mismo efecto que tienes con un transistor. Ya. Y pues, está interesante también ver cómo va a avanzar eso. Sí, interesante. O sea, el uno de la energía y el cero, ¿no? Sí, El sí, código pues binario básicamente correcto. así funcionan las computadoras. Para Ándale, quien no como- sabía cómo funciona una computadora, se basan en unos y ceros, es decir, cuando hay paso de corriente es 1, cuando no hay paso de corriente es 0. Y luego en el modo de acomodar el código binario, unos y ceros, la computadora recibe estas señales y luego tiene un código que se le llama las tablas de Hashi, en donde ella traduce las instrucciones, dependiendo del número de ceros y de unos que les mandes, es tal cual, dependiendo del número de ceros y unos, es la instrucción que le estás dando a la máquina. Entonces, superconductores en los transistores, imagínense la pérdida. Si ya por así decirlo, un transistor funciona casi a la velocidad de la luz, excepto la resistencia del material, imagínense una superconducción en los transistores. No, pues vamos a tener un celular súper veloz, ¿no? No Súper se veloz. calienta. Sí, Los iPhone, a ver si. Lo cargas una sola vez y ya. No te ocupas volver a cargarlo porque no tiene pérdidas. De hecho, no tendría pérdidas. Ahora es diferente que no tenga pérdidas a que la batería no se agote, porque tú la estás usando, por ejemplo, cuando emite luz la pantalla ya está perdiendo energía. Bueno, en la luz, en la radiación de cuando hablas y todo eso, pues sí, perdería. Sí, es Pero mínima. actualmente, y volvemos a lo que decimos en el la mayor parte de la energía actualmente la perdemos en calor. sí. Sí, tiene razón. O Y sea, es una de las causas del calentamiento global. un ¿Cuántos celular problemas no con se solucionan superconducción, si tuviéramos superconductores? exacto. Ya se dieron cuenta. Si el 80% de la energía se pierde gracias a la resistencia, entonces imagínate cuánto no podríamos eficientar la batería del celular, o sea, multiplicado por un factor de 80. Si te dura 5 horas, te duraría 4 horas más. La batería te duraría 9 horas Al con un menos en nuestra superconductor. rama sería revolucionario porque tendrías consumos de energía demasiado eficientes, casi idealistas. Sí, y además gastarían, bueno, en lo que la industria avanza, porque tiene que avanzar la industria, hace falta que primero se descubra el superconductor que funciona a temperatura ambiente y a por lo menos una o dos presiones atmosféricas, ¿verdad? Pero cuando se llegue a eso, va a romper un hito súper grande en la ciencia, va a ser como la quinta revolución, porque ahora sí vamos a ver automóviles flotando, patinetas flotando, vamos a Literalmente. ver campos magnéticos tan grandes que puedan alterar el campo magnético incluso de un planeta. O sea, si lográramos esa tecnología, podríamos, imagínense que después de unos 200, 300 años, vamos a jugar a especular, tengamos muy avanzada la superconducción y los campos magnéticos, de tal manera que podamos confinar una estrella completa. Podríamos generar las famosas esferas de Dyson del escritor y absorber toda la energía en paneles en una esfera de Dyson, porque tenemos confinada la reacción nuclear de una estrella, y ahora sí seríamos una sociedad que está viviendo de la energía de la estrella. O sea, sería ¡guau! Como un futuro súper lejano que si no nos destruimos antes, tal vez algún día alcancemos. ¿No creen? La verdad, sí. Ya nos tocará. No nos va a tocar. Bueno, quién sabe si nos alcanza la singularidad entre mente y máquina, tal vez nos alcance. Pues hay tantas cosas que pueden pasar y Sí, tantas que nos gustaría que pasaran que no van a pasar. pero cuando ustedes eran niños, ¿en qué nivel estaba la tecnología? Cuéntenme. Pues crecimos en los 90, creo que todos aquí, ¿no? Bueno, al A eso. menos Alan y yo. Sí, yo tengo más años que ustedes, por eso les pregunto. Pues Cuando yo soy ustedes del estaban 2000. en primaria, ¿en qué nivel estaba la tecnología? Quiero saber. ¿Qué usábamos? Pues teníamos, creo que lo más moderno era alguien que traía su Sony Ericsson que con lucecitas, güey, estaban bien padres. Exacto. Yo me acuerdo que para sexto de primaria, por ahí del 2012, que pues a esa edad yo iba en sexto de primaria,
Yo tenía mi BlackBerry Oh, y o era todo un sea, lujo. más sofisticado. Pero si te fijas, todavía Fino, ¿eh? los BlackBerry todavía eran de botones, ¿no? Sí. Yo O no tuve sea, mi BlackBerry hasta la secundaria, ¿no? fíjense. No, y a mí me tocó mucho después. Yo toda la secundaria, cuando yo estaba en secundaria apenas salió el Sony Ericsson y los BlackBerry empezaban a asomarse por ahí. Cuando yo era niño se usaban los Wallman. No sé si ustedes los llegaron a conocer. Los Wallman sí, pues también me tocaron. Es que es lo Ah, bonito también. de haber crecido en los 90, te tocó toda esa transición. Sí, claro. Imagínense a nuestros padres, la transición que dieron cuando ellos niños no tenían, apenas la vecina tenía televisión, se juntaban todos los demás niños en la televisión de la señora que era más Ujú. acomodada que los demás y La se las persona que rentaba. tuviera. Ajá, 10 centavos, 20 centavos. Y era un lujo tener televisión y ahora tenemos la televisión hasta cuando vamos en el camión, ¿no? Sí. Vamos viendo series y Netflix y todo eso. O sea, en una sola generación, en la nuestra, todo lo que ha avanzado la tecnología. Por eso a eso me refiero yo con que tal vez lleguemos a un futuro que no nos imaginamos de aquí a unos 30, 40, 50 años. Está la misión Artemisa que quiere poner una base en la Luna. Queremos ir a Marte. Ahí está Elon Musk queriendo ir. Entonces, y las aplicaciones por superconducción, todo lo que nos hace falta. La verdad es que yo siento que sí vamos a seguir viendo cambios muy grandes si sabemos comportarnos como especie y unidos como humanidad antes de que nos destruyamos, pues. ¿Te Creo que gustaría en vivir ese en una colonia de Marte, mi buen Pepe? Fíjate que si ya está todo estable, sí. Sí, No, la verdad, te va a tocar la parte dura. no me gustaría fundar una primera comunidad, Se va a hacer como porque físico, te va a tocar la parte dura. Nos fuimos a fundar. a fundar, ¿verdad? No sé, a ver, es que a mí me gusta mucho el hecho de que los astrofísicos usan toda la ciencia desde lo lejos, ¿no? A través de los telescopios, de la luz, todo eso. O sea, podemos estudiar a Marte desde acá, checando la atmósfera y todo eso. Evidentemente, mi parte exploradora me hace querer ir sí, y visitarlo sí, pero no sé si aventarme, no sé, vivir allá. Y fíjate que soy bastante guerrero, ¿eh? He tenido Sí. bastantes experiencias así duras, pero no sé si me atrevería. Tal vez con toda mi familia, otra cosa pinta. ¿Usted se animaría? Pequeño paréntesis, ahorita que estabas hablando de astrofísica, me Ajá, acordé de otra aplicación de los semiconductores, ajá. que no recuerdo si se llama efecto Jason o Johnson, te mentiría la verdad, el nombre Johnson, exacto, Johnson. Johnson, en el que prácticamente la corriente se queda circulando sin que haya un voltaje dentro de los superconductores. Y esta es la principal aplicación que le están dando, es para hacer sensores, Ah, para caray. hacer astrología. Entonces también se viene nueva generación de telescopios. Ah, mira, no sabía. Astronomía, ¿eh? Déjame te corrijo. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Astrología. Ah, rayos. Funado del podcast. Ya, No, güey. no, no, Ya no, me voy a No, decir pero típico de Libra, ¿no? Sale, güey. típico, típico de Libra. No, pues cada quien puede tener las creencias que quiera tener, pero la ciencia es la ciencia y las creencias. pero en el podcast no, así es que te me retiras, por favor, porque No necesito. Ya se corrigió, Alan, ya se corrigió, él mismo se corrigió. está bien, está bien. Te perdonaré solo por esta vez. Sí, pero fíjate qué interesante que es que si te fijas, todo lo que funciona con electricidad sería revolucionado. Una vez que el superconductor pase a formar parte de nuestra vida cotidiana, todo lo que funciona con electricidad sería más eficiente. Y las aplicaciones magnéticas o sea, ya con el magnetismo se estudia un montón de cosas. Las radiografías que nos hacen, los experimentos grandes, el confinamiento magnético, o sea, confinar algo. Por cierto, para este capítulo, cuando me supieron que íbamos a grabar superconductores, me lanzaron una pregunta interesante, pero como con trampa. Se la voy a lanzar a ustedes, a ver si ustedes no caen en la trampa, ¿les parece? Claro. A ver, adelante. Me decían que si la materia oscura no interacciona con la luz,
Entonces podría funcionar como un superconductor porque podría ser atravesada por una corriente sin resistencia. Tiene trampa, ¿eh? ¿Qué opinan? Está difícil. Está difícil. Es que es capciosa, es capciosa. Les digo por qué ¿dónde está lo capcioso? A ver, dime. Adelante. Porque si no interacciona con la luz, entonces no puede transportar electrones. Pues es cierto. Ahí está el punto, o sea, ¿qué se va a mover a través de ella? Ni modo que se mueva una partícula oscura. Tal ¿Quién vez, sabe? tal De Podría vez ser. momento haya no sabemos, pero Cuando a mí me la hicieron, me la pasé todo el día diciendo, oye, entonces podría ser un superconductor. Pero luego ya caí en la cuenta de que no, porque si no interacciona con nuestra materia no puede confinar a una corriente, pues no puede confinar un voltaje. No con la materia que conocemos. Exacto, ahí, exacto. exacto, eso sí, la materia que es muy poca, la verdad, en el universo, más o menos el 5% de la materia que conocemos es la que interacciona con la luz, o sea, los átomos, las partículas, las sustancias, lo demás es energía oscura y materia oscura, que hasta ahorita no sabemos qué es. Eso es súper atemorizante por un lado, pero también por otro lado como ambicioso, ¿no? Para nosotros que somos curiosos y queremos seguir conociendo el universo, es como, wow, todavía lo que nos falta. Yo creo ¿No crees? que más aterrorizante que la materia oscura sería más bien el cómo estamos desarrollando tecnología tan exponencialmente que al paso de una generación pues hemos llegado a todo esto, pero si miramos toda la historia de la humanidad, no hay ni siquiera el 1% de las civilizaciones que tengan la cantidad de conocimiento que nosotros tenemos en este momento. Y cada momento yo siento que la humanidad es un poco desagradecida, al menos en estos momentos, por el hecho de que cada vez todo es más fácil y es más fácil. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Sí, ¿Llegaremos a como Wall-E? Wall-E, ¿verdad? Como la película de Wall-E, interesante pregunta. Y fíjate, más que nada por el nivel de conciencia que tenemos que ir desarrollando. Hasta ahorita, pensando, dejando de lado todos los sistemas de creencias, hablando que somos solo especies en el planeta, pensando en la evolución, somos la única especie capaz de liquidar el planeta completo. Tenemos ese nivel de responsabilidad. Y no una Somos vez, la... varias veces. No, exacto, no solo una vez, varias veces. O sea, de hecho, pues la paz mundial se mantiene porque todos están armados. Ese es lo que me atemoriza, o sea, ese nivel Menos de México. conciencia tenemos que llegar. Menos Bueno, México. bueno, pero somos puerta de Estados Unidos. Así es que somos el patio trasero de Estados Unidos y patio delantero a veces. Así es que Porque somos personas pacifistas y porque no sabemos hacerlo. sí, hace falta Las mucho. armas nucleares. Fíjate que tenemos muchísimos recursos, pero no nomás administrativo, tampoco hemos sabido capitalizar nuestras capacidades, pues queremos, ojalá y podamos poco a poco que los proyectos de tecnología se queden aquí en México, se inicien aquí en México, se emprendan aquí en México, porque cerebro tenemos, mano tenemos, recurso tenemos. Lo que hace falta es quién cruce los cables entre una situación y otra, entre un microcosmos y otro, para que se logren las cosas. No sé si ustedes ven así las cosas o las ven diferente que yo. Pero yo considero que sí podríamos. Yo digo que hay que correr a Canadá en cuanto haya la oportunidad y Sí, Fuga de no, Latinoamérica. por lo general pensamos nosotros ya mantenerme yo y mantener mi familia, ¿no? No, hay que crear el... En México tenemos todo para hacerlo. La verdad es que sí. Y bueno, la comunidad UDG Space es un intento Claro ejemplo. de fomentar y de crear este tipo de ideas tecnológicas innovadoras. Casi no se escuchaba aquí en Guadalajara nada sobre el espacio. Gracias a nuestra comunidad, ahí vamos empujando, empujando. Bueno, sí, en otras universidades hay grupitos pequeños, como en la Marista y en otras, pero esperamos nosotros estar haciendo el suficiente ruido para que más alumnos se agreguen, haya más ideas y luego después los empresarios quieran invertir más en este tipo de tecnologías. Hasta ahorita, hasta ahorita,
no hay un empresario que haya invertido en una tecnología real, no una tecnología falsa, y no haya tenido muchos beneficios. O sea, hasta ahorita todos los empresarios que invierten en tecnologías reales se catapultan al éxito. Y también las personas que las aplican, pues, que las desarrollan. Entonces, por ahí si nos está escuchando algún empresario que no sepa en qué invertir, el sector tecnológico en México es muy grande y va a seguir avanzando. Yo estoy seguro que va a seguir avanzando. Si hay un empresario por ahí, volten para acá, que esto deje space, porfa. Acá está UDG Space, de manera hacemos cohetes, satélites, Mars rovers, experimentos de salud espacial, de agricultura espacial y muchos otros proyectos que se van a ir agregando. El podcast. El podcast, bueno, volteemos a ver. Si alguien se quiere anunciar, esta es su oportunidad para anunciarse aquí. Nos escuchan ya en varios países, estoy feliz porque nos escuchan en varios países de Latinoamérica. Tenemos ahí algunas personitas que nos escuchan en Italia, saludos hasta allá. Y en Estados Unidos también tenemos poquitas personas allí por la zona latina en California y Miami, pero bueno, saludos hasta allá. También, cierto, Alan, me pidieron saludos. Marce me pidió saludos, ella sabe quién es. Ivonne me pidió saludos, Luis me pidió saludos. No sé si ustedes les han pedido saludos. A Si mí no, pues también me aprovechen para pidieron mandar saludos saludos. por Ajá. una dinámica que hicimos. Le mando saludos a Steve Santelis, a Gerardo Villaseñor, Diego Flores, a Max, a Luis Cárdenas, Lorena Trinidad y Liliana Berenice. Ah, mira, los tenés anotados. ¿Tú, Gera, quieres mandar saludos a alguien? No, nomás ahí el equipo de UG Space. A Como, todos. hace como el tri, mamá, prende la grabadora, estoy en el radio. Adiós. Pues no sé si quieren agregar algo más a los temas de superconductores o a esta visión que tenemos del futuro, esperanza que tenemos en el futuro. Te había preguntado, Alan, si te acuerdas de superconductores en la ciencia ficción, porque creo que es un tema como muy nuevo, que no se ha explotado tanto, pero sí se ha explotado los carros voladores, ¿no? Y las patinetas voladoras por ahí, en una que otra Sí, obra. pero yo al menos en las obras que he estado leyendo últimamente no recuerdo ninguna que mencione superconductores o alguna tecnología que se relacione como a enfriar los materiales para producir este efecto de levitación. El efecto de levitación, pues sí, aparece en muchísimas obras, Sí, pero nadie me pero explica por qué, ¿verdad? Ni cómo. así es. O sea, si acaso lo explican como de que gracias a dos imanes están generando un campo magnético con el que pueden impulsarse sobre la Tierra y ya. ¿Sabes cuánta energía utilizamos los seres humanos para transportarnos y transportar alimentos y transportar verduras, carne, productos, materiales, minería en todo el planeta? O sea, el sector transportista, camiones, aviones, barcos. Imagínate que todo eso se eficientiza con superconductores y por levitación. Imagínate que en un posible futuro tú estés flotando en tu casa. O sea, lo rápido que llegarías, que se generen tubos o túneles, te impulsas y vámonos hasta el otro lado. Sí, es que, O y es que sea, eso involucra un montón de cosas los superconductores. O sea, no nomás son superconductores, tienen supergeneradores, supermotores, super. Todo lo que se te ocurra con super. Es totalmente posible con un superconductor, pues no sé, ya estable, que funcione bien, que podemos usar, que sea rentable, pues, que ¿verdad? sea Porque, rentable, que se ajá, pueda fabricar en sí, Max. porque bajar temperaturas y aumentar la presión es costoso. Pero el día en que se descubra el superconductor a temperatura ambiente y con una atmósfera a presión, pues ahí vendrían todos esos cambios. Y no de embalde se han dado 8 premios Nobel a este tema, porque precisamente toda la sociedad está impulsando. Si hay por ahí alguien que quiera estudiar ciencia de materiales o electrónica o física y darle a los superconductores, pues ánimo, a lo mejor tenemos aquí el futuro de la humanidad escuchándonos por ahí. ¿Sabes dónde siento que se viene el noveno premio Nobel? En, Eh, en materiales cerámicos. Ahorita también las cerámicas, sí es cierto, las en materiales cerámicas. cerámicos ahorita ya es que están rompiendo todo, pues en todos los ámbitos.
Y ya hay personas haciendo pruebas de superconductores con cerámicos y al parecer están teniendo buenos resultados. Sí, sí es cierto, se me olvidó mencionarlo, de hecho lo había anotado en mi libretita. Uno de los récords que se rompió fue gracias a una cerámica, ¿no? Una cerámica que tenía hidrógeno, viridio, sí, creo que sí, y otro elemento así raro. Pero Oye, sí, o sea, ajá, ahorita que dijiste de ese, me recordó un paper que me habías mandado sobre los capacitores. ajá. Yo creo que estaría interesante hablar de ¿Quieres, esos. ¿Quieres comentarlo? Coméntalo ahorita, ya después profundizamos. Olvidé el nombre de cómo los utilizaban. A ver, déjale platico a Talancón. Yo creo que le va a encantar, la Le verdad. va a encantar y se va a reír como nosotros. Fíjate que unos investigadores de allá de Europa, publicaron un paper y según ellos se adjudicaban que hacían biología cuántica. ¿Por qué? Ande. Porque en un sistema chiquitito, pequeñito, electrónico, utilizaron un tardígrado. Para quienes no ubiquen el tardígrado, es como, no es una bacteria, es un animalito chiquitito que Un ha cerdito. existido, ajá, como un cerdito pequeñito, pero es nano pequeñísimo, o sea, es pequeño, y lo usaron como capacitor al tardígrado. Ah, chis. ¿Verdad que sí te Exacto. da risa? Ah, caray. Vi el circuito y es una combinación de un RL, pero con dos capacitores en paralelo, y en uno de los capacitores es un tardigrado. Y entonces ya nada más por eso están diciendo que hacen biología cuántica. Y yo Ah, estoy caray. como que, ¿por qué? ¿Por qué publicaron ese artículo? Obviamente lo publicaron en una revista que no tiene revisión por pares. Y entonces se coló ese artículo, se publicó y todo eso. Pero pues obviamente casi son funados ya de la comunidad científica porque pues Por la científica y por PETA ya también. sí, entonces eso, no sé, a Alan y a mí nos pareció chistoso. Queríamos después dedicar en el capítulo que vamos a hacer de cuántica, queríamos explicar por qué eso no es biología cuántica. Y como les decía, porque se usa muchas veces la palabra cuántica y no tiene que ver con mágico, tiene que ver con sistemas reales, físicos y ecuaciones reales, no tanto con fenómenos rarísimos ahí que cualquier cosa que no pueden explicar, cuántica. Pero eso ha O pasado a lo largo de metafísica. a lo largo de la historia. O sea, cuando se descubrió la radiación, reloj radiactivo, un fantasma radiactivo. Cuando se descubrió la electricidad, decían hay que detectar de electromagnetismo, ¿no? Para captar las ondas electromagnéticas. Y así, cuando se descubrió, ahora que está de auge la cuántica, bueno, pues tenemos un ectoplasma cuántico, lógica cuántica, un ser cuántico de luz. Yo digo, wow, mañana van a decir, tenemos el superconductor al infierno, ¿no? Y al cielo, no Este va a sé. ser el podcast cuántico ya también. Este va a ser el podcast cuántico. Y a todos nuestros oyentes cuánticos, que por ahí espero que se estén riendo como nosotros de todas estas ideas. Pues sí, ahí no sé qué más quieran agregar del tema de superconductores. Si no, pues ya pasamos a hacer la recomendación que solemos hacer en cada capítulo. Pues creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Ya. Creo que tuve mucho material, pero ya. Sí, sí, tenemos que cortar, sí, para no El tiempo es aburrirlos también. relativo. Sí, además que es un tema tan profundo que se nos quedan las palabras atoradas en la boca, ¿no? Por todo lo que habría que hablar de superconductores y Sí. todas las aplicaciones que tienen. Pero bueno, yo les quiero hacer una recomendación y esta recomendación es un librito. Es un librito que escribió Michio Kaku. Michio Kaku, por ahí lo vamos a poner en la descripción del capítulo. Este libro se llama Física de lo Imposible y precisamente aquí especula qué pasaría si la física sigue avanzando en cierta rama, en cierta otra rama, en cierta otra investigación. O sea, las tecnologías que llegaríamos a alcanzar como sociedad. Está muy interesante. A mí me gustó mucho y se los recomiendo. Alan, ¿tú tienes una recomendación que hacer? Sí, yo les voy a recomendar en esta vez un canal de YouTube que de hecho Pepe me recomendó, que se me hace muy bueno, que se llama, en pocas palabras, Kurzgesagt. Lo pueden Yo creo que encontrar como Kurzgesagt. Creo que es alemán. ajá.
pero pues tiene algunos videos en español que están muy buenos. Te explica pues cosas de la ciencia que, que son interesantes. Sí, bastante. Lo vamos a dejar escritos en la descripción del capítulo. Gerardo, ¿tú quieres hacer alguna recomendación de alguna serie, alguna película, algún libro, algo que quieras compartir con los demás que a ti te haya interesado mucho? Pues un canal de ciencia que me gusta mucho, un youtuber, Veritasium, síganlo. Ah, Veritasium. Veritasium es gringo, ¿no? El tipo que lo Sí, hace, es gringo. Pero tiene Ajá. versiones en español también. Es bastante bueno, la verdad. Por ahí tiene un video polémico. Tiene muchos, pero hay uno que tiene muy polémico. Del, Tal vez del carrito de aire. no tiene uno precisamente sobre electricidad. Ah, Sí. sí. Hay uno que el último sí, pues es que explica cómo. Es que muchas veces pensamos que la electricidad se mueve por los electrones, pero es por el campo alrededor que forman de ellos. Ahí le explican eso. Exacto. Y se hizo polémico por ciertas cosas, la regla de la mano que la pone al revés y así. Hey, Pero bueno, cualquiera puede tener errores, ¿no? Como eso tan simple. Pero sí, Veritasium a mí me gusta mucho. Aparte que tiene como 11 y tantos millones de seguidores sí. y se organiza bien. Sí, interesante, bastante interesante. Entonces, pues gracias por sus recomendaciones. Gracias, Gerardo, por acompañarnos en este capítulo tan bueno que el tema tan chido, pues tan divertido que es. Obviamente hay muchas cosas técnicas que se nos quedan en el tintero, pero si nos hubiéramos ido por el lado técnico, la verdad se hubiera hecho muy aburrido, ¿no? Este capítulo. Claro, hasta hay bastante tela que todavía que cortar de aquí y la verdad les conviene, pueden investigar y van a encontrar bastante material si les interesó. Alan, algunas últimas palabras que quieras decir. Pues nada más agradecerles su tiempo, como en todos los capítulos. No sería este podcast lo que es sin ustedes. Pues solamente les pedimos que comenten en las redes sociales. Eso a nosotros nos sube bastante los ánimos para saber qué hacemos bien, qué hacemos mal. Y pues sobre todo, la frase de Pepe. Ah, sí, claro. Si les gustó este capítulo, compártanlo con sus amigos. Y si no les gustó este capítulo, compártanlo con sus enemigos. Cuídense y nos escuchamos el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.